Hola, muy buenas a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Poderes en Jaque. Empezamos nueva temporada. Hemos estado unos días de vacaciones y volvemos pues ya con toda la energía y con tener toda la carne en el asador. Y cómo no lo hacemos en un día como hoy, que es el Día de la Hispanidad, o el Día de la Identidad Española, la identidad hispana, que es de carácter universalista. Y esto a muchos se les ha olvidado. Esta es de verdad nuestra ontología, nuestra forma de ser en el mundo. Y como forma de ser en el mundo tiene su expresión en todos los continentes porque por, como a muchos, o aunque a muchos les duela, somos hispanos. No somos europeos, ni europeístas, ni nada por el estilo. Somos hispanos. Somos todos y formamos parte de una misma civilización que ha creado historia y sin la cual no se entiende la llamada historia universal y que tampoco se entiende la literatura universal. Así que bueno, pues como una forma, ¿no?, de celebrar nuestro aniversario, como así lo atestigua el descubrimiento y sí, conquista de América, que fue un hito histórico, comparable a la llegada del hombre a la luna. Pues lo hacemos ni más ni menos que con nuestro queridísimo amigo Alejandro Guerra, cómo no, para hablar de nuestro gran enemigo geopolítico, gran enemigo histórico, que es Marruecos, que como ustedes pueden saber, desde finales de septiembre, pues han tenido unos procesos un tanto revoltijados, ¿no? Una especie de revueltas que ahora comentaremos si responden a una revolución de color o es más bien una revolución interna, un golpe interno para dar una nueva transición a su régimen. Alejandro Guerra, ¿qué tal estás en este de la Hispanidad? Con esa bonita bandera al fondo y, cómo no, pues con tu sentido marcial de la existencia, pues brindándonos a todos, pues, en fin, un sentido, ¿no? Un sentido de orgullo en este día de hoy. Pues muy bien, don José, efectivamente. Hoy celebramos eh, en la España grande, con mayúscula, que no se circunscribe a la España peninsular y archipelágica que nos queda, sino a la España inmortal, ¿no? Que es esto que tengo yo aquí detrás, ¿no? O sea, la Cruz de Borgoña, fondo blanco, el águila bicéfala, en fin, esos símbolos que representan una época en la que el rey de España no hablaba de sí mismo como rey de España, sino como rey de las Españas, que creo que por ahí, ahí está la clave de tu introducción y de la historia universal incluso, ¿no? Es decir, todos estos listos que se creen que han descubierto el Mediterráneo y que nos vienen a contar estupideces como, bueno, que España siempre ha sido una tirana centralista, no sé cuántos, para aquí para allá, y que han descubierto la pólvora con el timo este del Estado de las Autonomías. Yo me descojono, digo, chaval, lee un poco, esto de las autonomías es un timo, o sea, el auténtico Estado que funcionaba fue el Estado de los virreinatos, que eso sí era con la complejidad de la época, sin internet, sin GPS y sin puñetas, pues la que se montó, pues eso sí que tiene mérito. Y además, pues uniendo un poco en tu introducción, y aprovecho la coyuntura que me has brindado, me hace mucha gracia también porque, como bien sabes, en el diseño de esta España en disolución en la que flotamos, porque ya no navegamos, ya hemos perdido el rumbo, no ni capitán, ya simplemente estamos flotando, ¿no? En su momento, cuando se redactó ese documento que ya no tiene ningún valor porque absolutamente nadie cree o ha creído en él, pero ya ni lo cumplen, ya ni se molestan en guardar la forma, eso que llaman Constitución del 78. Como bien sabes, en el nefasto apartado donde se habla de la
por religión del Estado, concretamente el Estado autonómico, la división, tal, se crearon dos tipos de autonomía por dos artículos distintos al acceso a la misma. Entonces, habían unas autonomías que denominaban como históricas, y abro comillas, subrayo, lo pongo en negrita. Bueno, más que en negrita, en rojita, creo que es más apropiado en este caso, ¿no? Pero bueno. Que eran, decía allí, las nacionalidades históricas, porque además nos metieron el concepto nacionalidad en la Constitución esta, y luego estábamos el resto, ¿no? Y tú dices, ah, mira, coño, qué bien, por lo menos respetan la tradición y tal, dentro de lo malo, ¿no? Pero claro, cuando dices nacionalidades históricas y de repente te dice que las nacionalidades históricas son Cataluña, Vasconia y Galicia. Digo, coño, ¿y esto qué tiene de histórico? Porque nacionalidades históricas, bueno, pues vale, pues Castilla, Aragón, sí, fueron reinos, tal, pues es una cosa histórica, pero Cataluña y Vasconia, ¿qué cachondeo es este? En todo caso, Navarra, que también fue un reino. Y entonces te pones a ver por qué ese título y te dicen que es que son nacionalidades históricas porque gozaron de estatutos de autonomía. Es decir, en la Segunda República llegó a haber un estatuto de autonomía para estas regiones y entonces por ese concepto tan ridículo, tan absurdo, tan estúpido, tan artificial, tan maniqueo, tan arbitrario, tan subjetivo, de que durante un periodo de apenas 3 años, vale, amplíalo a 6 por la duración de la guerra, se llegó a decretar un estatuto de autonomía para una región determinada. Entonces te decían que son históricas porque habían gozado en algún momento de un estatuto de autonomía. Y yo me eché a reír, ¿no? Porque me quedé un poco pensativo y tal, y dije, hay que ver las incongruencias, ¿no? O las incoherencias, ¿no? Del personal cuando se ponen a etiquetar cosas. Porque si para ser una nacionalidad histórica española, el hecho fundante para esa catalogación es haber tenido alguna vez un estatuto de autonomía, digo, oye, bien, magnífico, pues entonces nos falta una, que es el Sáhara, porque el Sáhara tuvo un estatuto de autonomía redactado por el tío Paco en el año 73. Entonces, oiga, el Sáhara también es nacionalidad histórica española y tiene su estatuto, porque además ampliaron luego a poner también Andalucía dentro de la categoría de histórica, porque obviamente Andalucía era el cortijo del PSOE y tenía el poder ellos y tal y cual, forzando la máquina diciendo, bueno, también vale una nacionalidad histórica aquellas que tuvieron estatuto de autonomía redactado, pero que no llegó a entrar en vigor por la guerra y tal y cual. Por eso decía lo del Sáhara, y coño, pues el Sáhara entonces también es una nacionalidad histórica, porque hubo un estatuto de autonomía que no llegó a entrar en vigor por Marruecos, de Marcha Verde, en fin, todos estos jaleos que hubieron en ese momento, pero el estatuto estaba hecho. Entonces, quiero decir, para que nos veamos un poco bueno, cómo cogen con alfileres estos señores la realidad, pero claro, cuando tú pinchas algo con un alfiler, pues no es un anclaje muy fiable. O sea, yo no me colgaría un alfiler para hacer un rappel, por ejemplo, porque me rompería la cabeza. Pues eso es un poco aprovechando la coyuntura. Yo siempre tengo que meter el Sahara por medio, pues, ¿qué vamos a hacer? Son mis vecinos. Es normal. Y yo para echarle un poquito de sal y vinagre y limón a la herida, voy a decir que Andalucía no existe. Y yo que soy de Granada, no soy andaluz. Soy de Castilla del Sur, pero yo no soy andaluz. Andalucía no existe. Hay que decirlo así. Es decir, o sea, ¿los reyes católicos eran andaluces o cómo era eso? En fin, vamos a dejar de decir sandeces muchas veces porque Andalucía nos deja, de mi punto de vista, de ser la antesala de una especie de anexión al Reino de Marruecos, ¿no? Eso es precisamente lo que es, ¿no? Intentan como juntar Andalucía con el Andalus para que sea un motivo de anexión por parte del Reino de Marruecos, que es el jefe del PSOE. O sea, el secretario general del PSOE es el rey de Marruecos y es, desde mi punto de vista, el verdadero presidente del Estado profundo español, ¿no? De las cloacas del Estado español. Y bueno, pues hablando de Al-Ándalus, hablando de Marruecos, Alejandro, ha habido una especie de revueltas en Marruecos que yo creo que, o sea, aquí quiero que despliegues
esa visión de persona, pues, adiestrada, porque es así, tú tienes formación en operaciones especiales del ejército español, legionario, porque eres un legionario, los legionarios, Era incluso mi padre, porque yo en mi época la Legión era una escala aparte, no es como sí, ahora. Y entonces tú, si eras de mi caso, yo era de operaciones especiales, que pertenecía al arma de infantería, no podía pasarme a la Legión porque la Legión era una escala aparte. Es decir, en la Legión solo se podía acceder como legionario, pero ya no podías salir, ya te quedabas para siempre en la Legión, en las categorías de tropa y suboficiales, y los únicos que podían entrar y salir de la Legión eran los oficiales. Es decir, a partir de alférez o, en fin, oficiales o jefes, podías acceder directamente a la Legión a estar destinado en ella, pero porque eras oficial. Los suboficiales, o sea, los sargentos, para entendernos, no podían, un sargento de la básica, de la general básica de suboficiales, o sea, el ejército de tierra normal, no podía ir a la Legión, porque la Legión, digamos que era una escala aparte, o sea, era como un cuerpo cerrado, ¿no? Entonces, en mi época eso era así, o sea, yo como ingresé en operaciones especiales como voluntario y tal, y ya era mi destino y era tal, pues no podía pedir traslado a la Legión, puesto que ellos eran una escala aparte, o sea, distinta, diferente, o sea, no habían vasos comunicantes, no es como ahora que la Legión es una unidad más dentro del ejército de tierra, y entonces, pues, tú dices, oye, pues pido destino a la Legión, y vas a la Legión, de repente te dices, bueno, ahora pido destino al Regimiento de Infantería, Canal 50, al Canal 50, o la Brigada Paraguista y tal, porque ahora todos forman parte de la misma escala, del mismo grupo, digamos. Pero en mi época la Legión era un vaso aparte, digamos, ¿no? Entonces no había manera de interactuar. A ver, yo genéticamente o vocacionalmente y tal, yo iba, se suponía, los dioses me habían encaminado a ir a la Legión porque mi padre fue legionario en la guerra civil y tal, y la vivió intensamente. Bueno, yo la primera canción que yo aprendí en el, no fue una nana ni fue tal, fue El novio de la muerte, como lo hizo mi padre. O sea, entonces yo iba encarrilado de eso. Lo que pasa es que en su momento es una anécdota bonita estando en octavo de la EGB antigua, la época de Chiquito y tal, mira tú, si estamos hablando de... me acuerdo que había, que ahora se hace en todo, el famoso viaje de fin de curso, que supongo que tú también lo habrás vivido en tu instituto o lo que sea, que dice, venga, viaje de fin de curso, antiguamente se hacía en octavo cuando acababa en la EGB, o el famoso graduado escolar. Y para los famosos viajes de fin de curso se hacía una serie de actividades para conseguir dinero y que saliese más barato. Desde fiestas en el colegio, verbenas, no sé cuánto. Y en aquella época estaba de moda lo de recoger papel. Y luego se vendía. Entonces, en el colegio, estábamos en el colegio de la Salle y tal, pues estábamos todos recogiendo papel por casa. Oye, ¿tienes revistas viejas, periódicos? Porque en aquella época la gente leía un poquito y había papel, había revistas, periódicos. Ahora ya no hay nada, es todo digital. Y entonces, pues íbamos siempre ahí pidiendo papel, las casas de la familia, no sé qué, dando el coñazo a todo el mundo y llevando. Y luego había que clasificarlo, pues según el tipo de papel, te pagaban más o menos, el de periódico era más barato por los periódicos por los tal. Entonces, por las tardes bajamos a clasificar eso, ¿no? Y las revistas iban aparte porque era un papel diferente, era más caro y tal. Y entonces ahí cayó en mis manos una revista, se llama Reconquista, que era la revista de los suboficiales del Ejército de Tierra, que ya no existe, ya no se publica y tal. Y en esa revista era un número especial que se llamaba Fuerzas Especiales. Y ahí hablaban de todas las fuerzas especiales que había en ese momento en el ejército español. Yo ni sabía que existía la COE. Y la descubrí en ese reportaje, en esa revista. Y dije, coño, esto es lo mío. O sea, la de la Legión, los paquetistas, pero eso de la COE me cautivó. Dije, joder, esto es lo mío. Entonces ya empecé a investigar y en aquel momento la Legión no tenía unidades de operaciones especiales. Y dije, pues lo siento muchísimo, o sea, el alma me pide ir a la Legión por tradición familiar y tal, pero coño, pero a mí me va este rollo guerrillero y las locuras que hace esta gente, que hacían de todo, era como mucho más ameno y tal, ¿no? Y como yo venía de la hoja y me gustaban las actividades, digo, pues me voy a la COE y me fui a la COE. Y a los 2 años de estar destinado a operaciones especiales, me cago en la mar salada, como diría el otro, crean la unidad de operaciones especiales legionaria. Digo, me cago en la pero ya no me podía pasar porque eran una escala aparte, o sea, que fue mi tragedia, el no poder pues fíjate, cumplir mi sueño. fíjate que yo creía que tú también te habías formado en la operación especial de la Legión. No sé por qué. No existían No cuando sé yo si entré en el ejército.
Entonces, claro, y cuando la crean, como yo ya estaba en operaciones especiales, pero del arma de infantería, pues claro, era una escala aparte, o sea, era una escala diferente, entonces no podías acceder, no había un mecanismo, no había camino, puente, para pasar de una COE a la COE de la Legión, para entendernos, porque al ser de la Legión era una escala distinta, entonces no habían puentes, no había manera de hecho, pues fíjate, para crear la COE de la Legión, en su momento cuando se decidió hacerlo, claro, tenían el problema de que los oficiales no hay problema, porque los oficiales sí que podían pasar podían, digamos, acceder a la Legión, aunque no fueran de la escala legionaria, pero los sargentos no, ni los cabos primeros y tal. Entonces, para crear la COE de la Legión necesitaban suboficiales, o sea, y cabos primeros, que son los jefes de pelotón, que solamente los que instruían a la gente, que fuesen legionarios para poder crear la COE de la Legión. Y claro, no tenían, porque todos los sargentos, todos los oficiales y cabos primeros de la Legión eran de la escala legionaria. Y como en la Legión no habían unidades de operaciones especiales, hasta ese momento, oficialmente como tal, habían de forma extraoficial, pero oficialmente no existían o no estaban reconocidas como tal, pues en el curso de operaciones especiales para mando y tal, no habían plazas para gente destinada a la Legión, porque no habían oficialmente unidades. Entonces tuvo que hacerse un curso de mando de operaciones especiales en paralelo al de Jaca, solo para mandos legionarios, para con ese cupo, con ese grupo, crear ya la COE de la Legión, por decirlo de una manera. O sea, y en ese sentido, que yo intenté colarme por ahí a ver si se podía. Y nada, no había manera. Como no era escala, no me dejaron. Y se admitió, pero se tuvo que hacer un decreto expresamente para que 5 sargentos del arma de infantería, diplomados en operaciones especiales, pudiesen ir destinados a la Legión para servir de masa madre para crear la COE de la Legión. Pero tuvo que hacerse un decreto específico autorizando ese. O sea, que eran temas muy burocráticos y muy tal, pero sí, esa es la espinita que tengo clavada, que no pude, en fin, cerrar mi sueño y sobre todo, pues, unir, digamos, mi sí, vida o tal con la de mi padre, ¿no? la herencia, la herencia paterna Sí, contigo, ahí ¿no? La se me quedó vinculación de la pintado, familia ¿no? legionaria. Es una. Igualmente, aún así, voy a necesitar ahora, ¿no? Que despliegue, ¿no? Los conocimientos como persona que ha estado en operaciones especiales dentro del ejército para intentar explicar, ¿no? Porque esto no es una explicación fácil, ¿eh? No es una explicación sencilla como nos han hecho ver los medios de comunicación, que por cierto en España no ha salido nada. Muy pocos. La televisión no ha dicho nada. Claro, todos sabemos por qué, ¿no? Las respuestas creo que están más que claras, ¿no? Quien controla en realidad puede ser medios de comunicación, periodistas, el Estado en España. Pues Jaime Sexto, ¿no? Eso sí, llega a ocurrir una revuelta en Rusia y estarían todas las televisiones españolas colapsadas, ¿no? Pues claro, ha habido revueltas, unos dicen que revolución de color, otros dicen que revuelta juvenil espontánea, sabemos todos perfectamente que las revueltas no son de carácter espontáneo, en Marruecos, lo que ha llevado también a que el Estado establezca o lleve a cabo una represión brutal que es propio de una narcodictadura dirigida por un homosexual como es Mohamed VI, en las calles de Marruecos contra los jóvenes, ¿no? Esa generación Z que nos ha recordado pues esas revueltas que hubo en Nepal, que tampoco son casualidad ni espontáneas. Y la pregunta que te lanzo, Alejandro, y ya con esto pues desarrolla, porque necesito tus capacidades, necesito tus conocimientos sobre el terreno, como si estuvieras también formado en el Estado Mayor General. ¿Qué es lo que está pasando en Marruecos exactamente? ¿Es una revuelta espontánea de jóvenes? ¿O es en todo caso un golpe interno para llevar a cabo un proceso de transición hacia Hassan III, que es el hijo del actual Mohamed VI? Pues mira, muy interesante el tema, exactamente, y además el enfoque que le estás dando, ¿no? En el sentido de hay demasiadas incógnitas o demasiados espacios que hay que dar luz porque están como muy oscuros, ¿no? En efecto, cualquier movimiento de masas de estas características es evidente que no son improvisados, que no surgen así de repente, sino que, bueno, pues hay alguien detrás que tiene los medios necesarios para organizar todo este tipo de procesos, ¿no?
Ya da igual, como dice la película, ¿no? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Pero evidentemente hay una mano que mece la cuna, siempre. La interpretación o la pregunta del millón aquí es detectar en el caso concreto de los sucesos que están acaeciendo en Marruecos, quién es esa mano, puesto que es un poco complicado, complejo, extraño, en esencia lo que está pasando. ¿Por qué digo extraño? Vamos a ver. Con el tema de Nepal, esto de que fue la generación Z que se organizó por internet, no sé cuánto, con programa esto, lo otro, tal. Bueno, evidentemente, si hay una potencia detrás, sea la que sea, que tiene esa capacidad de organizar redes y toda esta historia y tiene el dinero y tal, pues eso sí, lo puedo entender y puede pasar. Y de hecho, Nepal, pues es eso. O sea, alguien le organizó organizó y puso los programas y demás para que toda esa gente, pues, actuase de una forma coordinada y tirase abajo el régimen nepalí. Pero es que esa misma historia no encaja en Marruecos. Es decir, porque además van con la misma bandera del One Piece, el manga este japonés, que es con la bandera pirata, con un gorro, tal, una cosa extraña, ¿no? Una cosa así como, bueno, que está de moda y tal. Pues el mismo emblema que usaron en Nepal, pues lo estamos viendo también en Marruecos y en diferentes puntos del planeta cuando se están montando historias así de este tipo, ¿no? De supuestas revoluciones espontáneas de esta juventud que está un poco enfadada y empezando a protestar y demás. Por otra parte, bienvenidas las protestas, o sea que ya va siendo hora de que la gente empiece a tomar conciencia de lo que está pasando y que o alzan la voz o nos callarán para siempre. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? En cualquier caso, te decía que no me encajan las piezas, así como te podría comprar el discurso de Nepal, es decir, Nepal, un gobierno de carácter izquierdista, el que cayó, me refiero, sin infraestructura desde el punto de vista de inteligencia y contrainteligencia digna de tal nombre, sin medios y tal, pues sí, le puedes montar una historia y usando redes sociales o lo que tú quieras y no te pueden controlar porque no tienen los recursos, los mecanismos ni los aliados para ello. Pero Marruecos no, estamos hablando de Marruecos. O sea, el Reino de Marruecos, ahora mismo se dan dos circunstancias muy interesantes a tener en cuenta. La primera, que es el socio preferente de los Estados Unidos en la zona. Es decir, que goza de total respaldo de los Estados Unidos, independientemente del cambio de dinastía gobernante de los Estados Unidos que ha habido recientemente cuando se han ido los demócratas y han entrado de nuevo los republicanos con el personaje este curioso de Donald Trump. Es igual, no ha variado para nada las jugadas. A Marruecos es socio preferente tanto para los Estados Unidos, representados entre comillas por la marioneta Biden, como en la actualidad los Estados Unidos del señor Trump. Es decir, Biden ya reconoció que el Sáhara le pertenece a Marruecos y Donald Trump no derogó ese reconocimiento, sino todo lo contrario, lo ha expoliado aún más. Por lo tanto, es evidente que Marruecos sigue siendo socio preferente de los Estados Unidos en la zona, por un lado. Y luego hay una segunda derivada, también muy interesante a tener en cuenta, que es el Estado sionista israelí, que también es un socio preferente de Marruecos, desde el punto de vista que, en fin, el acuerdo de Abraham y tal, Marruecos reconoció la existencia del Estado de Israel y todo este tipo de cuestiones, y entonces, pues desde ese momento hay una muy interesante de carácter geoestratégico entre Marruecos y Israel. De hecho, militares israelíes en el Sáhara, organizando la represión y el genocidio de los saharauis con drones y tal. En fin, el asesoramiento a los Gaza para exterminar poblaciones que está recibiendo el ejército marroquí por parte de estos angelitos de la estrella de David, repartidores de paz por el mundo. Y sobre todo y fundamental, o sea, si hay un Estado que se ha caracterizado por el desarrollo de las técnicas de control de información y contrainformación y demás, pues es Israel. El 90% de los programas informáticos o el tema de la ciberseguridad es israelí. Por lo tanto, aunque Marruecos no tenga directamente la capacidad de anular esa coordinación
a través de redes que puedan tener los supuestos instigadores de los disturbios que están habiendo en el país, simplemente con llamar a Mohamed VI, a su amigo Bibi Netanyahu, pues no es que tengan que ir, porque ya están los israelíes en territorio marroquí, o sea, están ahí, están presentes. Pues dan a 3 botones y se acabó la coordinación de estos disturbios supuestamente organizados por un grupo llamado Generación Z212, que son un grupo de jóvenes que están muy enfadados y no sé cuánto, y se coordinan por Internet. En Nepal te podría comprar ese discurso, en Marruecos no te lo compro. No te lo compro, porque Israel en media hora te desactiva toda esa red de control informático y demás por el que se están organizando y coordinando estos señores, y además te dice quiénes son, dónde están, dónde viven, y están todos absolutamente detenidos o desaparecidos o han tenido que parezca un accidente al más puro estilo película El Padrino y se cayeron por las escaleras o qué putada y se rompieron el cuello. Entonces, es evidente que el relato que nos están contando de una en fin, revuelta espontánea de los chavales y tal, pues no puede ser, no es verdad. O sea, no encaja, no es real. No es real porque ya te digo que el Estado marroquí tiene cierta capacidad ya, sin ir más lejos, el programa Pegasus, bueno, pues tienen monitorizado a todo el gobierno español y al Partido Socialista Obrero Español. Consecuentemente, pues si fueron capaces de hacer eso, pues es obvio que son capaces también de desactivar una red creada por 3.000 o 10.000 chavalitos, pero vamos, sin despeinarse. Por lo tanto, el relato que nos cuentan es falso, eso es obvio. Aparte, por eso me mosquea un poco lo que está pasando, desde ese punto de vista. Porque si eso es falso, es decir, que el Estado marroquí, con la ayuda inestimable de el Estado sionista, pues si esa es la verdad, esa revuelta espontánea de 4 estudiantes enfadados, jóvenes que no tienen futuro y tal, que todo eso es verdad, que no tienen futuro y tal igual, pues nada, en media hora están todos identificados, esposados o eliminados. Por lo tanto, eso no es lo que está pasando otra cosa, ¿vale? Lo cual hace que sea mucho más difícil o mucho más complicado, pues saber realmente entonces qué demonios es lo que está pasando. Porque teniendo en cuenta que lo que nos cuentan o lo poco que nos cuentan no es real, no es creíble, entonces estamos en que lo que está pasando de verdad solo tiene dos posibilidades, ¿no? Por decirlo de una manera. Una, que alguien esté intentando hacerle una maniobra de desestabilización al Estado marroquí desde el punto de vista, por poner un ejemplo, que no digo que sea esto, digo como hipótesis, ojo, por poner un ejemplo. Y reduciendo bastante el tema porque el mundo está cambiando a una velocidad brutal y los equilibrios de poder que se conocían desde la Guerra Fría y tal han desaparecido. Estamos en el surgimiento de otro sistema mundial con la aparición de nuevas potencias. Ya está claro que somos un mundo multipolar y ahora la discusión es quiénes van a ser esos polos de influencia a futuro, ¿no? Entonces está todo el mundo dándose codazos para posicionarse. Entonces, dentro de esa convulsión que tenemos en estos momentos de fuerzas emergentes para ver quién se sitúa en la primera fila, que es en la realidad lo que está pasando. O sea, ahora mismo el mundo está dentro de una costelera y la están agitando y ya veremos cuando paren, a ver cómo quedamos todos colocados, ¿no? O incluso quién se ha salido de la costelera en un despiste del camarero y 3 o 4 que han salido por la rendija. Pero dentro de este caos en el que estamos en estos momentos, lo que sí es evidente es que lo que podríamos denominar el bando occidental, entre comillas, con todas las comillas y con todas las que le queramos poner, y podemos discutir quién podría estar integrado o no dentro de ese bando occidental, frente a, vamos a decir, el bando oriental, por hacer una definición sencilla, porque luego hay una serie de actores que intentan estar en todas las sillas, véase Turquía, por ejemplo, que son expertos en navegar en todas las aguas, lo cual me parece muy bien, es una política muy, muy inteligente por otra parte. Pues digo que reduciendo al máximo entre, digamos, el bando occidental, donde se presupone que estaría Marruecos incluido, ¿vale? Frente al bando oriental, que sería otro bando, en estos momentos, pues Rusia, China, India, tal, lo que sea, bueno,
todo muy discutible, porque, insisto, todavía se está agitando la coctelera, ¿no? Y están todas las piezas dándose cabezazos con el borde y tal, e intentando posicionarse. Pero bueno, dentro de ese caos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, bueno, se empiezan a sacrificar peones o se empiezan a tomar posiciones. Desde el momento que alguien baja un poco la guardia, le entran a saco. Por ejemplo, Siria. Siria se vino abajo de la noche a la mañana. Y Siria formaba parte del otro bloque. Es decir, Siria, por ejemplo, sin ir más lejos, pues era un punto estratégico fundamental para Rusia que le permitía tener la base de la Katia en el Mediterráneo y tal y cual, y eso era vital para el lado occidental, comillas, que no siguiera siendo así. Había que echar a Rusia de Siria. Por otro lado, Israel, que no le interesaba un Estado sirio fuerte, tal, quiero decir. Por lo tanto, la gente del, insisto, comillas, bando occidental, se cargaron Siria. Pues entonces, pues podría ser que lo que esté pasando ahora en Marruecos es una reacción a eso del otro bando, que digan, bueno, pues a cambio ahora tú me has jodido a mí una pieza importante o de carácter estratégico, insisto, porque Siria representaba, entre otras cosas, la presencia de Rusia en el Mediterráneo, y eso es importante, o sea, eso ya es una cosa de primera división, de primer orden, que alguien haya dicho, pues ahora te voy a desestabilizar y te voy a joder en Marruecos. Podría ser una opción, ¿vale? No digo que sea, porque obviamente yo no tengo los datos ni puedo tener en estos momentos sobre que eso sea lo que esté pasando, pero podría ser una opción, porque además estamos en unos tiempos en la actualidad donde ya la pantomima del supuesto respeto del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y tal, todo eso ha volado por los aires. O sea, ya es evidente que ya nadie juega a eso. Es decir, todo el mundo ya se ha descojonado y ha dicho, no era ni un puto caso, nadie se. En fin, era una excusa que se usaba para que el grande pudiese invadir al chico, alegando algún resquicio del derecho a proteger, no sé qué, no sé cuánto, del orden internacional, pero que en verdad estoy haciendo lo que me da la gana. Como explicaba muy bien un magistrado marroquí, Benoussa, del Tribunal Penal Internacional, en su momento, cuando dijo el, el derecho a proteger que consagró Naciones Unidas para que un país pueda intervenir en lo que está pasando en otro para defensa de los derechos humanos, ¿vale? Ha saltado por los aires porque hemos ido a Libia a matar a Gaddafi en su momento. Y punto. La Gaddafi sobraba, se volvió, en fin, demasiado verso suelto con su intención de crear una moneda en africana, o sea, no sé cuánto, y dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, chaval. Y entonces se inventaron otra vez, el cuento de los derechos humanos, vamos a intervenir en Libia porque tú eres muy malo y estás vulnerando los derechos humanos, entonces hacemos una intervención humanitaria aquí, tal, y leche machanga, el objetivo era matar a Gaddafi, y se acabó. Y han seguido pasando cosas, con lo cual a estas alturas ya nadie se molesta en usar las excusas de los supuestos derechos humanos o respeto de los mismos o el supuesto derecho internacional, sino que ya cada uno está haciendo lo que le da la gana. Es decir, Israel bombardea a Irán o Qatar y tal y no pasa nada. En fin, lo estamos viendo. Por lo tanto, no sería descartable esa opción, que en contraprestación, tú me has jodido en Siria, pues ahora yo te voy a joder en Marruecos. Pudiera ser, pudiera ser. Es una interpretación, es una opción. Es decir, que lo que está ocurriendo en Marruecos puede obedecer a algo que se está organizando desde fuera de Marruecos. Pudiera ser, es una opción. Desde luego, la que no es correcta bajo ningún concepto es que son cuatro chavales que desde la azotea de su casa o el sótano con su ordenador y un programa del Discord de chats organiza, esto no se lo cree nadie. O sea, esto no se lo cree nadie porque, como hemos dicho al principio, en media hora los sistemas de ciberseguridad israelíes le dan la lista al Maxen marroquí de todos los que están en esa supuesta red o tal y cual. Por lo tanto, eso no es creíble. La segunda opción sería que lo que está ocurriendo en Marruecos es una operación interna, que es algo que se está montando desde dentro del país para crear una excusa que les permita hacer una especie de reformateo, una especie de autogolpe, un 23F. Es decir, llega un momento, o una operación de gol,
sea, llega un momento que en un sistema dice, esto está muy jodido, tenemos que cambiar, pero sí no se puede, entonces se crea una crisis, se crea una cobertura, una situación, una desestabilización, perdón, pero que la estás creando tú. Y entonces dice, esto está fatal, tenemos que intervenir para traer de nuevo el orden. Entonces los mismos que han creado el desorden, bajo la mesa, te venden que van a traer la solución. Pues es la otra opción que tenemos sobre la mesa. Yo en estos momentos creo que esa segunda opción tiene más verosimilitud que la otra de la cosa externa. Ahora diremos por qué. Y desde luego la que no tiene ninguna verosimilitud y es la oficial que nos están contando, ¿no? La del grupo de chavalitos que están muy mosqueados y muy enfadados porque no consiguen trabajo, porque les pagan una mierda o porque no tienen servicios sociales en su país. O sea, eso no se lo cree nadie. O sea, eso es el cuento, no sé, no voy a poner símiles aquí para no fastidiarle a nadie sus ilusiones, ¿no? Pero que no. Los Reyes Magos, bueno, eso. No termino la frase por si hay algún menor viendo el asunto, no le voy a quitar sus ilusiones, ¿no? Que la inocencia infantil es sagrada, ¿no? Pero es una inocentada, o sea, eso eso desde luego no es lo que está pasando. Entonces, respecto a la primera, pues lo dudo mucho, porque por la posición geográfica de Marruecos, que está en las puertas del estrecho junto con nosotros los españoles, pues evidentemente Estados Unidos no va a permitir, bajo ningún concepto, que desde el exterior se estabilice al reino de Marruecos para que caiga y surja un régimen que deje de ser aliado preferente a los Estados Unidos, para entendernos. O sea, lo que hablamos anteriormente de Siria. Estados Unidos no va a permitir que Marruecos cambie de bando. Ni de coña, no va a permitir, porque joder, está el estrecho ahí. Y sería perder la propiedad o la posesión del Mediterráneo, que en estos momentos es un mar, como bien indicaron los romanos, mar nuestro, ¿no? O sea, mar de ellos, porque lo controlan todo. Con lo cual, en Suez, a través de Israel, que sería la entrada oriental, tienen a Israel allí, en el Mar Rojo y tal, o sea, y en el occidental tienen pues la base de Rota, la base de Gibraltar y todo Marruecos. Por lo tanto, es un mar suyo. Eso no van a permitir que se pierda. Con lo cual, también descarto que esto sea o obedezca a una operación ajena a Marruecos. Cuando digo ajena me refiero del otro bando, entre comillas, geoestratégico, porque nunca va a llegar a su fin, porque no solo Estados Unidos no lo va a permitir bajo ningún concepto. Por lo tanto, por descarte, me suena que lo que está ocurriendo es un paripé interno. Es decir, es un 23F, es un autogolpe, vamos a crear una situación de crisis brutal para resolverla y quedar de puta madre, con perdón, como que, veis, hemos resuelto esta crisis y de paso, por resolver la crisis, hemos tenido que coger las tijeras y hemos tenido que hacer estos ajustes y demás. Me pega más que estamos ante esa opción, me encaja que estamos ante esa opción y no la exterior y por supuestísimo, bajo ningún concepto, la revuelta espontánea de 4 chavales muy enfadados con un ordenador. O sea, eso no cuela. O sea, eso puede colar el primer día, es decir, que vale, que 500 estudiantes de todas las facultades de Marruecos y tal se organicen y organicen una manifestación el primer día. Pero una vez que sale a la luz ese movimiento que se les haya podido pasar a la inteligencia marroquí, que no se le pasa, porque funciona muy bien, vale, me has montado la primera manifestación y ahí se acabó. Porque le dan al botón, los israelíes, aquí está la lista de los tíos que organizaron esto. Y se acabó, o sea, en media hora ha quedado descabezado ese movimiento. Por lo tanto, entiendo que estamos ante una operación interna, una creación, digamos, artificial de una crisis para usarla, para hacer unos ajustes, insisto, internos, justificar, digamos, algo que tengan que hacer de forma un poco radical o que puedan mover estructuras y tal, con la excusa de volver al orden y tal. Porque más fíjate el detalle que, o la consideración de este movimiento subversivo, revolucionario y tal, cuando decían que no renunciaban a los 4 pilares de la corona, o sea, el Mache, la unidad nacional, el orden constitucional, no sé, la democracia, tal. Digo, entonces, ¿qué movimiento del carajo es esto?
Por lo tanto, quiero decir que obviamente esto huele a 23F, o sea, huele a autogolpe, huele a operación de gol. O sea, pero bueno, huele, apesta. O sea, esto va de esto. Creo que estamos teniendo Dime. ahora que estamos teniendo problemas de conexión y se han ido las pantallas. Vuelvo a repetir si puedes. Que hablaban de revolución y de revuelta, pero Vale. Sí, quiero decir que este movimiento que nos han contado, que ha surgido y tal, en sus manifiestos hablaban de que, cuidado, que no salten las alarmas y tal, porque nosotros no renunciamos a los 4 puntos esenciales que son el rey, que es la unidad nacional, es decir, el tema Sáhara y tal, la marroquita, este rollo, o sea que no vamos a hacer ningún tipo de cosa extraña. O sea que, digamos que respetamos la idea del Gran Marruecos para los que nos están viendo y cuando ya lo han visto en ocasión sepan de lo que estamos hablando. O sea que somos partidarios del Gran Marruecos, somos partidarios de la corona alauita, somos partidarios de que siga la constitución actual, que la constitución tiene el nombre, porque, en fin, esto es un Estado teocrático y tal, pero bueno, digo, como diciendo, esto no va contra los pilares del Estado, ¿no? No queremos tocar las cosas importantes del Estado. Esto es una cuestión coyuntural que es dirigida al primer ministro, que es un tonto, o el no sé qué, o el partido de XY, y que con 4 cambios, de 4 lavadas de pintura, nuestras demandas quedarían satisfechas y tal y cual. Pero que no es una revolución y es un. Entonces, pues es como muy infantil, ¿no? Muy tonto esta historia. Luego, además, cuando dieron la orden de paralizar todos los actos hasta el discurso del rey, entonces se paraliza todas las protestas hasta el discurso del rey. Luego viene el discurso del rey, donde no hace mención ninguna a ese movimiento, o sea, es como un baile. Por eso digo que yo creo que realmente es más lo que está ocurriendo en Marruecos, una operación orquestada o teledirigida del propio Estado, como paripé, entre otras cosas, además, que les viene muy bien, porque en la introducción hablabas de represión, no sé, no sé cuánto. Están siendo muy. No hay tal represión, prácticamente hay 3 muertos. O sea, eso no es. Quiero decir, están haciendo un ejercicio, o nos están vendiendo un ejercicio de. En Marruecos se permiten las protestas, ¿ves? Hay una protesta generalizada, organizada, en las redes y tal, y lo estamos permitiendo, y salen mensajes que oímos del gobierno y tal. Sí, sí, vale, no lian la mucha, hacerlo pacíficamente, y estamos escuchando vuestras propuestas, y llevaremos vuestras propuestas y tal y cual. O sea, que es un paripé. O sea, lo que estamos viendo en este momento es un paripé. A partir de ahí, que se pueda salir de madre, se pueda descargar o no, bueno, ya veríamos. Pero en lo que se está viendo ahora, lo que estamos observando es un paripé, o sea, es un teatro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú pones en marcha un teatro no circunscrito a un recinto donde van unos actores y tal, y va un público, sino que lo extrapolas a todo el país y haces como una obra teatral usando a todo el pueblo como actores, pues eso se te puede ir de las manos. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, en un momento determinado pudiese ocurrir que la obra o el guión de la obra se rompa. Y entonces surjan actores, digamos, espontáneos o que no formaban parte del guión original y se líe alguna historia concreta. En el caso marroquí podría pasar, sí, sin ir más lejos, no es casualidad, hace un mes y pico el Partido Nacional Rifeño pues organizó, como siempre, como todos los años en septiembre, o el tema del anual, no sé qué, no sé cuánto, pues su ola reivindicativa y tal y cual, y se puso en marcha o calentaron motores en el RIF. Con lo cual, en el RIF podría salirse esto de madre, sin duda. En el RIF es un polvorín, solo hace falta una chispa. ¿Y esto podría ser la chispa? Pues no lo sé. Pudiera darse el caso de que la situación se descontrolase, pero en sitios puntuales, el RIF. O que la situación se descontrolase en otro sitio puntual, el Sáhara ocupado, que la población saharaui pues aproveche y diga, carajo, vamos a liarla. Eso podría pasar, sí, y entonces eso rompería el guión. Pero lo que está claro es que en estos momentos lo que estamos viendo es una operación montada desde dentro. Eh, pero insisto, los equilibrios en estos momentos a nivel mundial no hay equilibrio, es un caos, y a nivel interno en Marruecos prácticamente igual. Es decir,
tenemos un rey que nos dicen que se está muriendo, según apuntan, que tiene una enfermedad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que luego si le mira, algo de verdad hay, porque el tío parece Pedro Sánchez, o sea, está súper demacrado. Tú coges una foto de Pedro Sánchez actual y otra de hace 5 años y parece que han pasado 1000 años, ¿no? O sea, es un tipo que está teniendo un desgaste en lo personal bastante interesante, ¿no? Pues, y con Mohamed pues pasa igual, o sea, se está viendo cómo se está el hombre, cada vez está más demacrado, más... En fin, algo tiene esa persona, eso es evidente, ¿no? Están diciendo una enfermedad y está irreversible, esto, lo otro, porque vaya, pudiera ser entonces que todo este paripé obedezca a, pues precisamente a eso, o sea, el rey está en las últimas y pues no sé exactamente quién está montando esto y para qué, en el sentido de que queremos montar una crisis interna para evitar que el heredero tome posesión porque no nos es de confianza para lo que es el Estado profundo marroquí, o incluso para los aliados, le hace Israel y Estados Unidos, que yo lo veo más bien por ahí, porque son los que tienen la posibilidad de organizarte toda esta red de control, de no sé qué, no sé cuánto, todo este jaleo, y que estén intentando hacer algún tipo de operación para que el heredero sea otro. Pudiera ser que lo que esté pasando en verdad vaya en esa dirección, ¿no? Todo apunta a que puede ir en esa dirección. Pero también te digo, es muy arriesgado montar operaciones de este tipo, ¿vale? Y más en estados como el marroquí, ¿no? Donde esas diferencias territoriales de un sitio, los rifeños, reales étnicas y demás, que odian al resto, los saharauis ni te quiero ni contar, luego las diferencias de pobreza o tal entre el Marruecos rural y el Marruecos urbano, tal, o sea que es un polvo, es un lugar que tiene unas contradicciones internas brutales. Y entonces, pues se les puede ir de la mano el experimento, sí. Y eso sí sería, por otra parte también, muy peligroso desde el punto de vista ya nuestro como españoles. Y es que si el experimento, lo que está en marcha en este momento en Marruecos, se le sale del carril, porque todo apunta a que esto está montado desde el poder, si quiere, tipo 23F, o sea, vamos a crear la crisis antes de que la crisis se cree por sí sola. Y yo creo que esto va de esto. O sea, es una vieja receta, esto está más que inventado. O sea, hay en la historia infinidad de ejemplos. Digo, la operación de Gaulle, el 23F en España, esto, lo otro. Yo creo que esto va de esto, obedece a esto, ¿no? Pero que si se le saliese de madre y pasase a ser una revuelta de verdad, es decir, no dirigida por el Estado, sino que ya no la controlamos, no a nivel general, pero por ejemplo que se le desmadre el Rif y se le desmadre el Sáhara al mismo tiempo, por decirlo de una manera, y se crea una crisis real, no autocrisis, ostras, pues entonces ahí ya tendrían que realmente pues sacar a los tanques, ¿no? Usando un símil que todos entendemos. Y se crearía realmente una crisis interna muy problemática, muy complicada. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Pues en esos casos, en primero de política, te dice que cuando tienes un conflicto interno que se te va de las manos, la única forma o la mejor forma, la forma más rápida de pararlo es crear un conflicto externo. Esto es de perogrullo. Y tenemos un ejemplo práctico recientísimo. El señor Netanyahu está a punto de caer por corrupción, no sé qué, no sé cuánto, y tiene a toda su gente en las calles gritando, manifestaciones de 200.000 tíos pidiendo su renuncia, su dimisión, no sé qué, no sé cuánto, y el tío que no, que no, que no, que no, para que deje de ser presidente y pueda ser juzgado, esto, lo otro, para aquí, para allá. Y de repente, oh, qué casualidad, un 7 de octubre, la frontera más controlada del mundo, de unas 7 horas donde deja de ser por la cual se cuelan los tipos estos de Hamas y montan la que montan. Hombre, qué casualidad. No, eso no es casualidad. Y automáticamente tiene un Estado como el sionista israelí, que estaba en una crisis interna brutal de pérdida de legitimidad del gobierno con cambios que estaban haciendo, como aquí, la justicia, no sé qué, para contar lo mismo que en España en ese sentido, y la gente no estaba de acuerdo, de repente tenemos el enemigo exterior. O
se acaba el conflicto interno, todo el mundo cierra filas y ahora estamos en guerra. Y para el Estado, para el señor Netanyahu, una bendición. Se ha tirado 2 años más de jefe incuestionable del país al frente de una guerra de agresión porque unos terroristas nos han hecho una putada, no sé qué, no sé cuánto. Que sí, que yo no niego que los de Hamas son unos terroristas e hicieron una salvajada el 7 de octubre. Eso es obvio, es evidente. Lo que pasa es que lo que yo sí observo es que alguien les abrió la puerta para que pudiesen entrar y hacer esa salvajada. También es evidente y también lo observo. Pero es que voy todavía más allá. Es que ese grupo terrorista llamado Hamas existe gracias al apoyo del Estado de Israel, que lo fortalece, lo crea o apoya su creación precisamente para debilitar a los palestinos y crear esa división entre los palestinos y dejar que los palestinos tuviesen un mando único, en aquel momento la figura del famoso Arafat. Entonces, vamos, esto está más que inventado, divide y vencerás. Por lo tanto, por eso digo que en política siempre, nunca hay una causa, nunca tal, y todo tienes que tirar los antecedentes y toda esta historia. Por lo tanto, ¿qué me preocupa a mí de lo que pasa en Marruecos en estos momentos? Hombre, me preocupa que el experimento se le vaya de las manos. O sea, tengo claro que lo que está pasando es una operación dirigida desde el propio Estado. Precisamente para que, aprovechando esta historia, tanto la operación de Gaulle en su momento en Francia como la operación 23F en España, tú lo que haces es salen a flote un montón de peña que se va a unir a eso, pensando que eso es realmente espontáneo o antisistema, pero no, lo está montando el propio sistema, con lo cual dice, todos los que no tengo controlados van a salir a flote, se van a unir al movimiento y ya los tengo controlados. Porque esto es también, esto es de manual, ¿no? Pues probablemente esto es lo que esté pasando en Marruecos, un autogolpe o una autorrevolución organizada desde el poder. Ahora bien, lo que sí te digo es que estas operaciones son muy peligrosas en estados, en este caso como el marroquí, donde sí que existen dentro de Marruecos una serie de elementos que están ahí, que están latentes esperando su momento para realmente enfrentarse al poder establecido. Insisto, los rifeños al norte, los saharauis al sur y por supuesto pues los fundamentalistas islámicos de turno que están por todas partes, ¿no? Por lo tanto, es un experimento muy arriesgado lo que está pasando ahí. Que si se saliese de madre y entonces ya entramos en el conflicto interno de verdad, porque he perdido el control, y ya tengo que usar medidas drásticas para volver a imponer el orden, la única manera que tienen de justificar eso es crear un conflicto externo. Y eso es lo que me preocupa, porque desde el momento que Marruecos necesita crear un conflicto externo para pacificar el orden interno, ¿quién se lleva la patada en las partes nobles? España. Claro, somos el sparring, estamos ahí para estos casos. Entonces, eso sí me está preocupando. Es decir, si la situación en Marruecos se termina desbordando, la patada en el culo nos la vamos a llevar nosotros. Porque es así. O sea, porque el PSOE en su momento renunció a ser republicano, es decir, aceptó la monarquía. Vamos al Congreso de Suresnes, la transición y tal. Claro, lo que no nos aclararon es que aceptaba la monarquía marroquí. Eso en la frase no lo pusieron, ¿no? Uno pensaba que era la monarquía española, ¿no? Es verdad, el PSOE forma parte de los marroquíes en peso, entonces la monarquía que acepta no es la española, es la marroquí. Con lo cual todavía el problema se complica un poco más. No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues lo cierto es que coincido al 100% con tu análisis, porque fíjate, nosotros, bueno, el- eh, otra vez de la... Ahora, la conexión se ha ido, en fin, va fatal. Nosotros en el Instituto Español de Geopolítica, justamente al inicio prácticamente de octubre, concretamente el 2 de octubre de 2025 de este año, publicamos una serie de noticias encabezadas por un titular, ¿no? La violencia se intensifica en Marruecos con intentos de asalto a comisarías y cuarteles que se cobran 3 muertos. Nosotros en
geoestrategia.es en el cabezado, pero que ustedes pueden buscarlo en el enlace en geoestrategia.eu. Y es curioso porque avanzando, pues yo quería ir a la madre del cordero, ¿no? Más o menos las reivindicaciones, uno puede ver exactamente de qué palo, ¿no? O qué línea son las protestas. Y yo te las voy a decir aquí. Van a ser más o menos como puntualizar, pero resumir básicamente lo que has dicho. Y dice así: las exigencias del movimiento y de gran parte de la sociedad marroquí pueden agruparse en cuatro prioridades. Reformar y financiar el sistema de salud, es decir, modernización de hospitales, acceso universal y aumento del presupuesto sanitario. Transformar la educación, es decir, inversión en calidad, acceso equitativo, formación técnica, etcétera. Combatir la corrupción y reducir el desempleo juvenil. Es decir, en ningún momento están hablando de hacer un cambio de régimen. En ningún momento están hablando de que se rebelan contra la dictadura de Mohamed VI, contra un régimen represivo, que desde luego están ya recogidas más que son más que públicas la cantidad de violaciones a los derechos humanos que hace el régimen de Marruecos y que incluso están denunciadas por organizaciones poco sospechosas de ser chinas, rusas o cubanas, como es Amnistía Internacional. Es decir, hablamos de una narcodictadura que tiene dentro de su PIB el hachís, cuya producción está amparada por el Estado y que además el propio rey de Marruecos pues es el que se beneficia del tráfico de armas, drogas y personas del estrecho, en connivencia con Gibraltar, hay que decirlo. Hablamos de unas revueltas que a mí me recordaron mucho al 15M. En el 15M siempre se hablaba de ni PP ni PSOE, es decir, rechazo al bipartidismo, pero nunca se habló de derribar el régimen del 78, sino que en realidad lo que se desarrolló ahí fue una especie de contrato histórico, ¿no? En términos gramscianos, donde entre comillas, las revueltas, como se confabulan con el Estado, forman parte del Estado y ya deja de haber revueltas, deja de haber manifestaciones y ya en 2015 pues surge el fenómeno Podemos, que lo que hace es institucionalizar las revueltas. Entonces ya las calles están tranquilas, el régimen está tranquilo y todo sigue estable. Y en esto podíamos verlo de la misma manera, porque también a partir del 15M hubo una segunda transición, junto con un nuevo rey, unos nuevos partidos, aunque luego hemos visto perfectamente que han estado, y hablo de Podemos y Vox entonces, y ahora Vox y Sumar, que eran partidos bisagra de los grandes partidos del régimen, que son el PP y el PSOE. Son los cachorros, son su aborto, son su propio resultado, ¿no? Son su reforma. Y aquí vemos lo mismo. Aceptan la figura del rey como el encomendador de los creyentes, que es un falsante, que ni él mismo cree en el Corán, que come jamón, bebe vino y se acuesta con hombres, que ni él mismo cree en lo que dice. No deja de ser, de mi punto de vista, sino un autogolpe, como bien dices, una operación Charles de Gaulle, y amparado o en un contexto favorable, ya no solo de grandes cambios, como bien has apuntado, sino también del fenómeno Nepal. Qué casualidad, que ha estado completamente conectado, aprovechando también el elemento juvenil de Generación Z. Y desde mi punto de vista, el papel de Hassan III, que es el hijo, que va a ser, claro, va a ser Hassan III, que también es joven, coincide la edad del hijo del homosexual Mohamed VI con los revolucionarios, entre comillas, los rebeldes que hay en las calles, que, por cierto, sí, ha habido grandes represiones, lo que pasa es que no han sido muy públicas, pero muertos no ha habido tanto, pero personas hasta que le han desmembrado una pierna, sí. Ha habido grandes represiones porque la policía marroquí no es la española, no te van con pelotas de goma. Y todos sabemos perfectamente cómo trata la policía marroquí a los revoltijos en las comisarías, que aprendieron muy bien de ciertas técnicas, Sí, hombre, ten auténticamente en cuenta inhumanas. que, claro, el problema es cuando hablamos, el lenguaje tiene fuerza, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, no ha habido mucha o gran represión en Marruecos, o ha habido poca y tal, ¿qué es lo que pasa? Que la escala en el concepto de represión en Marruecos no tiene nada que ver con la escala que tenemos aquí. A empezar, aquí no hay represión desde el punto de vista físico, hay otro tipo de represiones, muerte civil o todo este tipo de historias, pero aquí no se mata a nadie.
Pero en Marruecos, cuando realmente el régimen marroquí, históricamente hablando, se pone a reprimir usando el término gran, es gran. Es decir, joder, cuando la independencia de Marruecos en el 56, cuando desmovilizan las bandas armadas de liberación, que eran con los que presionaban a los franceses y los que intentaron luego hacerse con el Sáhara y con Mauritania, cuando vieron que eso les falló, dijeron, bueno, toda esta gente ya hay que desmovilizarlos y que vuelvan a su casa. Pues dijeron, vale, pero ojo, porque esta gente tiene una mochila detrás, porque prácticamente todos habían sido GUM, es decir, soldados franceses, tiradores marroquíes del ejército francés, tanto en Argelia como en Vietnam, luego organizados por el Ejército de Liberación, que los mandaba Hassan II para pelear, luchar contra los franceses y presionar a España para que se fuera el protectorado y para quedarse con el Sáhara y todo este rollo. O sea, era un personal con una experiencia militar importante que al desmovilizarlos creaba la desconfianza del sistema o del régimen. Y entonces, ¿qué hizo Hassan? Que en aquellas no era rey todavía, pero era el jefe del ejército marroquí. Pues está claro, hay que exterminar a todos los rifeños que tienen experiencia militar, que han estado combatiendo en el ejército de liberación por la independencia de Marruecos, que son antiguos soldados franceses, o sea, son gente muy peligrosa, y como no me fío, y los exterminaron. Y no hay datos sobre eso. Pero la matanza que se organizó entre el 57 y el 59 en el RIF fue de proporciones bíblicas. Por eso me refiero que ahora no hay una gran represión, porque en Marruecos, cuando usas el término gran represión, es que corre la sangre por las calles. No es el caso. A eso me refería. En ese sentido. Quiero decir que es un término de escalas, pero que hay que ser, no sé, hay que hablar Correcto, con propiedad. Hay que correcto ser. en los términos con respecto a Marruecos, y Claro, sí, coincido. porque si no, si nosotros también jugamos a pervertir el lenguaje, perdemos credibilidad. O sea, nosotros me refiero a quien sea. O sea, tú cuando estás analizando un problema o lo que sea, tú tienes que ser lo más asertivo posible y ceñirte a la realidad. E intentar poner los menos adjetivos posibles. Y si los pones, que vengan a cuento, o sea, que estén perfectamente justificados. Entonces, por eso te decía, no hay una gran represión en este momento en Marruecos. ¿Por qué? Porque en Marruecos, cuando hay una gran represión, la sangre Hay corre por las. muertos, hay Pero, muertos directamente. pero por un tubo. No es el caso. O sea, la represión que se está observando es muy comedida, es muy, obviamente, comparada con la que podría haber aquí, es la leche. Ya, pero el contexto es completamente diferente. O sea, aquello es África, con todo lo que conlleva la palabra aquello es África, por desgracia. Es decir, al mundo le importa un carajo lo que pasa en África, porque es África. Claro, no, nunca ha interesado, sin ir más lejos, ahora mismo las grandes matanzas de católicos en Nigeria, el Congo y tal, pues no interesa a nadie, porque es África. Y aparte son católicos, mira tú, o sea, doble crimen. El hecho de que es de piel negra, con lo cual parece ser que no es tan problemático cuando se está matando a negritos, con todo mi respeto a los negritos, le digo con todo el respeto y todo el cariño, porque he estado trabajando allí una temporada de mi vida y la verdad bueno, que aprendes muchas cosas, ¿no? Y te da mucha rabia todo lo que, las injusticias que pasan, ¿no? Y esta subdivisión, ¿no? Este eurocentrismo que tenemos de que parece ser que solo hay que saltar cuando la víctima es blanca, ¿no? No, no, hay que saltar cuando la víctima sea la que sea, y sea el color de su piel, y sea su raza y puñetas. Hay que evitar los abusos y tal, pero no. Pero hay como un doble rasero. Entonces, claro, Marruecos es África. Y eso, pues, se aplica. Es decir, desgraciadamente. Entonces, como tal, las escalas son diferentes a las que tenemos aquí. Pero que sí, y sobre todo lo que decíamos al principio, que creo que estamos de acuerdo, que estamos ante una operación planificada del Estado. Por lo tanto, es una obra de teatro en estos momentos lo que está pasando. Eh, bueno, pues como tal, pues está todo como muy controlado en ese sentido y tal. Y eso es lo que se observa, o sea, desde fuera, ¿no? Esto es un baile de momento. O sea, alguien está tocando y están llevando el ritmo de la música que se está tocando, con lo cual está todo, entre comillas, controlado. Ahora, ¿para qué? En efecto, estoy contigo. El autogolpe, operación de Golpe, el TDF o el 11M y toda esta historia, el 15M, perdón. Pues evidentemente, vamos a ver, nos cuentan, las reivindicaciones son meramente
de carácter social, ¿vale? Lo que tú has leído, esos puntos son meramente de carácter social. Una especie de reivindicación de que en Marruecos se instaure una especie de Estado social y que realmente el Estado vele, digamos, por las necesidades básicas de su población y todo este rollo, lo cual parece como muy plausible, muy, muy bonito, muy tal, pero que en ningún momento se están cuestionando en estos manifiestos que nos cuentan, estos supuestos revolucionarios y tal, que han surgido así de la nada, se manifiestan o condicionan la esencia del Estado, la esencia del sistema. O sea, no se cuestionan los pilares fundamentales, la corona, no, eso no se cuestiona. Entonces, nos están pidiendo son, digamos, reformas o medidas de carácter meramente social. Bien, eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, para que esas medidas de carácter social se plasmen en la realidad, es decir, que haya una educación de más calidad que potencie que la educación sea lo que históricamente siempre fue un ascensor social, de tal manera que alguien que está en una capa baja a través de la educación pueda subir y tal, con lo que históricamente siempre significó la educación, pero eso ya es mentira, o sea, eso ya se lo han encargado, es lo que nos han dado cuenta. Mira, que ya la educación no es un ascensor social, o sea, ya se ha igualado por abajo, los títulos se regalan y ya da igual que tenga, no tiene ningún valor. Pero bueno, eso ya lo aprenderán. Pero que por ahí van los tiros. La sanidad lo mismo, tal. Eso que son reivindicaciones sociales, para que eso sea realidad, implica que tiene que haber reformas políticas. Es decir, ¿de dónde salen los medios para hacer eso? Pues hay que reestructurar la fiscalidad, los equilibrios de poder y demás para poder derivar fondos para conseguir esos fines sociales. Que es lo que trasciende o lo que está detrás de toda esta historia. Es decir, tendrán que haber una serie de reformas que obliguen a, digamos, las clases, no quiero usar la palabra porque tampoco es muy exacto en Marruecos, porque el caso de Marruecos es la familia real, pero hay una clase, hay una oligarquía marroquí también, hay una clase empresarial y tal y cual. Una clase dominante, básicamente. Siempre lo hay, efectivamente. Entonces, obviamente, lo que hay detrás de todo esto es lo siguiente. Marruecos está creciendo una barbaridad, una barbaridad. Hay una inversión tremenda en Marruecos exterior, su economía, su PIB está creciendo a una velocidad tremenda, pero tremenda, a diferencia de Europa, España y demás, pero efectivamente todo ese nivel de crecimiento económico brutal como país no se refleja en la población. Es decir, Marruecos tiene un índice de paro brutal, del casi el 45%. Entre otras cosas, ¿eso es real? No, no es real. Es decir, ¿por qué hay un índice tan grande? Joder, porque hay una economía sumergida brutal. Es decir, en Marruecos la mayoría de la peña trabaja pero no cotiza. Y eso genera desigualdad y falta de derechos, todo este rollo. Entonces, esa política o esa costumbre tradicional en Marruecos, no solo por ser Marruecos, sino porque es África, porque tal, de esto de cotizar o esto de tal, esto de la idea de la esclavitud, por decirlo de una manera, todavía pervive ahí. Voy a dar de alta yo un trabajo, puñeta, se joda y tal y cual. Pues es lo que tiene que cambiar, esas mentalidades. Es decir, empresario, el Estado marroquí le está diciendo, oye, tío, dale de alta. Vale, si quieres, haz como en España, dale de alta a un fijo discontinuo o una jornada de 3 horas y luego lo tienes 12, pero dale de alta, ¿vale? Bueno, pues todo esto creo que obedece a eso, es decir, crear esta crisis, este peligro incipiente que puede una revuelta, no sé cuánto, para obligar a esa clase dominante, a esos empresarios a que, para empezar, dale de alta a este tío. Vamos a empezar por ahí. Entonces, probablemente lo que hay detrás de toda esta historia es eso. Por eso digo que es un teatro, es un guión. O sea, estos tíos que han montado supuestamente esta historia nos están pidiendo estado de bienestar, nos están pidiendo sociales. Pero para que exista una reforma social, tiene que haber previamente una reforma política o financiera, fiscal y demás. Bueno, pues esta es la excusa para obligar a la oligarquía o la clase tal a que hagan ciertas reformas, ¿sabes? De decir, como mínimo, coño, dale de alta al trabajador en la sociedad, el desgraciado. Aunque sea por el salario mínimo y aunque sea por un contrato temporal, pero coño, que figure en algún sitio y que el tío figure tal y que tenga derecho entonces a ir a, se pone malo, a
al médico y que yo pueda pagar un médico, porque además el nivel de médicos es bajísimo, 0,24 por... O sea, es un disparate. O sea, no existe estado del bienestar o estado social en Marruecos, no existe. Entonces, probablemente lo que subyace detrás de esta historia es que empieza a existir algo, una cosa, un mínimo, o sea, que cambie las costumbres, por decirlo de una manera. Y entonces, probablemente esto va de esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es un paripé en esa dirección. Yo creo que por ahí van los tiros. Ahora bien, lo que te dije antes, los equilibrios en Marruecos son muy, 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 muy justitos, porque hay focos latentes, el tema del RIF, el tema del Sáhara, el tema del fundamentalismo islámico, que en cualquier momento se pueden colar, o sea, puede haber un punto de desequilibrio y se puede liar la mundial. Por eso digo que este tipo de operaciones son muy, muy, muy peligrosas. Creo que lo habrán hecho también pensando prácticamente al milímetro, porque, Alejandro, son peligrosas en bueno, en esos grandes puntos de ruptura o puntos críticos que tiene Marruecos, pero como bien apuntabas al inicio, Marruecos no es imbécil. Es decir, eh, precisamente siendo consciente de su situación social, política, económica, ellos aprovechan muchísimo los dispositivos y la inteligencia israelí. De hecho, sabes que son ellos unos grandes compradores de estas materias. Y esas grandes alianzas de inteligencia con la inteligencia, con el Mossad, básicamente, también están enfocadas a controlar esos puntos críticos, sobre todo en la zona del Rif, que siempre se nos olvidan mucho a los rifeños. Y estos puntos, qué casualidad que cuando es decir, los acelerones y las frenadas de este movimiento juvenil han estado plenamente calculados, porque decían que las protestas iban a parar en cuanto hablase Mohamed VI, y así ha sido. Ha vuelto a hablar, ha hablado de reforma social, ha hablado de un montón, es decir, de una vía reformista de las protestas, y creo que se han vuelto a reanudar, perdón. Es un acelerón, frenón, pues precisamente para que no se colapse esa rebeldía y no llegue a más, es decir, no se expanda, sino que esté plenamente perimetrada. Y es que es evidente, es decir, desde cuando las revoluciones se han parado porque el dirigente al que criticas, que ellos no lo critican, excepto una imagen o un vídeo que vi quemando un retrato de Mohamed VI, que es histórico, solo que después lo piensa diciendo, eso te cuesta la vida en Marruecos. Es decir, eso ya estaba preparado de antemano para que se viera una especie como de conatos de disidencia en un país que ciertas personas en España y desde Marruecos han promocionado dicho régimen como si fuera un régimen tan democrático como el español, como le ocurre a esa, bueno, a esa lacaya, por no, a esa infame, como es la señora María Antonia Trujillo, que fue exministra de Vivienda de Zapatero, con esa fundación que básicamente está pagada por Marruecos y ella le paga a Marruecos directamente. Pues es una forma de dar pues eso, una especie de imagen democrática a un régimen que no lo es en absoluto y, como bien dices, para dar una pantalla de que también es posible la reforma en un país como ese y que desde mi punto de vista también ha sido una forma de dar una viabilidad política hacia las grandes y nuevas transformaciones económicas del país, que están en expansión, aunque supera el 40% de paro. Es decir, el aspecto económico también va en confabulación con el aspecto social y político, y eso lo saben perfectamente ellos. Así que, en fin, Alejandro, un placer de hablar hoy contigo. Discúlpenos a todos por no extendernos como habitual, pero se nos ha pasado la hora por una cuestión técnica, como bien sabe Alejandro, entre problemas de conexión, problemas de imagen, en fin, estos problemas que suelen surgir en programas tan humildes como este, desde luego, a falta de recursos, pues con lo que tenemos tiramos y oye, Alejandro, nos va bien, hay que decirlo así, nos va bien y no vamos a más. Así que, Alejandro, un placer de estar hoy contigo. Pues muy bien, don José. Igualmente, yo, en fin, lo importante siempre es el fondo, no la forma, con lo cual es dar el mensaje por el sistema que sea, Morse, teléfono, botella o carta, pero dar el mensaje, eso es lo importante, o sea que en ese sentido, por ahí no hay ningún problema. Y simplemente de lo último que has planteado, efectivamente, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, no es que Israel lo llame o le pida, no, es que Israel ya está ahí.
Es decir, Israel es el que está llevando directamente el mando de las operaciones en el Sáhara. Directamente, o sea, ya, y los oficiales israelíes son los que están en estos momentos a cargo del ejército marroquí en el Sáhara, pero directamente, o sea, mandando las operaciones de represión del pueblo saharaui y de los intentos de los polisarios de volver a reanudar el conflicto, entre comillas. Con lo cual están directamente ya implicados en el asunto, o sea, están dirigiendo ellos las operaciones, con drones o no sé qué tal. Están transmitiendo tecnología a Marruecos de una manera brutal. Entre otras, coño, les van a entregar 2 satélites. Marruecos ya tenía 2 satélites franceses activos desde los años finales de los 90. Bueno, pues Israel les va a proporcionar 2 más en breve, en meses ya lo van a tener. De ultimísima generación. O sea, cuidado, que por eso te decía desde un primer momento, o sea, no me creo nada lo de la revuelta espontánea y tal, ni de coña. Porque no es que tenga que llamar, es que Israel ya está en Marruecos. O sea, no es que son amigos y vienen, no, es que ya están ahí, o sea, ya están ahí presentes. De hecho, se está hablando incluso de ofrecerle a Marruecos e Israel la posibilidad de que creen una base israelí. O sea, literal, o sea, una base israelí en territorio marroquí. O sea, la relación es ya al revés, incluso. O sea, quiero decir que ya marroquíes están en Israel. Los militares marroquíes están abiertamente ya en Israel, aprendiendo con ellos, incluso en el tema de Gaza. Se han detectado presencia de oficiales marroquíes en Gaza. Y dices tú, hostia, Pero, qué fuerte, ¿no? pero Alejandro, que hay que recordarlo a nuestros seguidores, es que quien formó e informó y dio consejos de técnicas y formas para la represión contra los saharauis fueron los israelíes a los marroquíes. Sí, pues por lo que estaba diciendo desde un primer momento, en ese sentido. Por eso digo que no me creo nada la versión oficial de Generación Z como un ordenador en su casa. Eso es falso de toda falsedad. Pero vamos, de cajón. O sea, eso queda descartado. Sí o sí, sí. Y lo que tú decías de los ciclos, frenos y tal, es lo que estaba intentando explicar yo antes también. O sea, en ese sentido. Se crea la supuesta revuelta espontánea. Vale. La paran porque va a hablar el rey. Vale. Habla el rey. Bien. La vuelven a activar diciendo que el rey sí, pero no, porque se quedó corto. Vale. ¿Por qué? Porque, insisto, esas mejoras sociales supuestamente que están pidiendo, pero que no hace falta que lo pidan, porque tú las tienes que dar, porque si no, efectivamente va a haber una revuelta de verdad cuando la gente ya esté hasta aquí. Pero para tú hacer esa revuelta, esa reforma social, necesitas una reforma política. Necesitas una reforma de donde se vinculen los partidos y la oligarquía dominante. Pero la oligarquía dominante, como siempre, pues es remisa a soltar, pues hombre, es mi beneficio, es lo que. Entonces, el poder pues tiene que presionar también a esta oligarquía dominante para que afloje un poco la mano, para que, en fin, comparta un poquito y tal y cual. Entonces, hay que asustarla. Entonces, esto va de esto. O sea, esto es un paripé, como te decía al principio. Y entonces, ahora, este no acatamiento, entre comillas, de este supuesto comité revolucionario organizado a través de las redes sociales y tal y cual, al discurso rey diciendo que se ha quedado corto, en verdad, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es decirle a la clase dominante económica y tal de esto es lo que hay. O aflojáis las manos y no sois tan avariciosos y como mínimo dame de alta al trabajador en la seguridad social, coño, que tampoco, en fin, sale tan caro, que esto no es España, ¿vale? Que no tienes que pagar tanto de cotización como en España. Bueno, España lo entendería perfectamente. En fin, si eres autónomo, trabajas para tus trabajadores, no al revés. Pero no es España. O sea, el nivel de fiscal en Marruecos está a años luz del nuestro. Por lo tanto, tampoco es tanto. Pues es un mensaje del que ha organizado todo esto, que es el propio sistema, a las fuerzas intermedias, al empresariado y demás, de decirle, oye, aflojar un punto, porque esto se nos puede ir de las manos. Entonces, eso efectivamente es un baile, eso freno a tal, es que está todo, es un baile, o sea, está todo perfectamente orquestado. Pues Alejandro, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros, haciendo uso de esa gran capacidad analítica como militar, como analista político que eres, y nos vemos a la próxima, porque como bien sabéis todos, esto es un mundo de poderes en jaque. Que tenga muy buena entrada de semana. Un fuerte abrazo a todos.